Mis amados hermanos, si hay un personaje bíblico, lógicamente aparte de nuestro Señor Jesucristo, si hay un personaje bíblico que causa admiración en el creyente, ese es el apóstol Pablo. Nosotros admiramos del apóstol Pablo su conocimiento escritural, su conocimiento de las Sagradas Escrituras, que para nosotros es el Antiguo Testamento, para las escrituras que ellos poseían en ese momento. Admiramos su celo por la iglesia del Señor Jesucristo. Admiramos su claridad y certeza en torno a su existencia y al destino de esta. Admiramos muchísimas cosas dentro del apóstol Pablo y lo que vemos de él y que aprendemos por medio de sus epístolas y por medio del libro de los Hechos. Lo admiramos de tal manera que en muchas ocasiones casi que nos convertimos, como aconteció con muchos en la iglesia de Corinto, en hinchas del apóstol Pablo. Pero esto se debe a la tendencia pecaminosa en nuestro ser, pues quita la mirada de nuestro Señor y la coloca en la criatura. Y es que, hermanos, nos olvidamos que esas características que tanto admiramos y anhelamos ver reflejadas en nuestro ser que poseía el apóstol Pablo, esas características de ese carácter no eran propias de él. Era el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, quien le permitía ser lo que fue y hacer lo que hizo. Y a veces pasamos por alto eso. El mismo apóstol Pablo lo declaró. Él dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El texto que vamos a abordar en esta mañana en el libro de los Hechos nos va a ayudar a ubicarnos una vez más en torno a la realidad de quién es realmente quien expande su iglesia, el Señor Jesucristo, quien le plació y le place dotar a hombres para desarrollar esta labor. Y es por eso, en torno a este entendimiento de que aunque admiramos a hombres como el apóstol Pablo o a otros hombres en la historia de la iglesia o aún al día de hoy vemos a hombres que damos gloria a Dios por ellos, realmente debemos siempre traer a nuestra mente, a nuestro ser, que esto es posible en ellos y en nosotros mismos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto de esta mañana nos va a ayudar a centrarnos una vez más en esta verdad, que es el Señor quien expande su iglesia, a tal punto que hay muchos exégetas bíblicos que no les parece apropiado o preciso más bien el título que comúnmente se le da al libro de los Hechos de los apóstoles, sino que prefieren llamar al libro de los Hechos de lo que el Señor Jesucristo continuó haciendo en su iglesia. Los hechos de lo que el Señor Jesucristo continuó haciendo en su iglesia. En la última enseñanza que tuvimos en torno al libro de los Hechos, quedamos en el momento histórico cuando Galión, procónsul de la región de Acaya, determinaba implícitamente con lo que expresó que los cristianos no eran una religión novedosa fuera de la ley romana, sino que el cristianismo o este mensaje de que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Mesías prometido, estaba vinculado lógicamente con la fe de los judíos y que por lo tanto la proclamación que se estaba haciendo era lícita, era permitida por el imperio. Esta determinación podía ser tomada por la iglesia como jurisprudencia en el territorio del imperio y así expandir el evangelio en sus diferentes regiones, por lo menos en ese momento histórico donde estamos posicionados. Todos conocemos que llegó un momento en que el imperio empezó a perseguir a los cristianos. Y es por eso, por esa razón de ese momento histórico de libertad de poder ser predicado el evangelio, que el apóstol Pablo, que ya llevaba 18 meses en la ciudad de Corinto, pudo quedarse muchos días más en medio de las personas creyentes, tanto gentiles como judíos, que respondían al mensaje que Pablo compartía.
Pablo pudo quedarse con ellos muchos días más enseñándoles y capacitándoles en torno a la verdad de que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Mesías prometido, y compartir con ellos los frutos de gracia que por medio de la obra del Señor, aquellos que están unidos existencialmente con Él pueden disfrutar. Y es que, amados hermanos, como hemos aprendido, no solamente por el libro de los Hechos, sino por todas las epístolas que el apóstol Pablo escribió, él veía su existencia vinculada con la predicación del Evangelio. Pablo no concebía desde su llamado su vida desligada con el hecho de expandir el mensaje del Evangelio. A tal punto fue así que, por ejemplo, cuando nosotros tomamos la carta a los romanos, y empezamos a leer en el primer versículo de la carta a los romanos, Pablo se presenta con ese vínculo de existencia con la obra a la que fue llamado. En Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo inicia esa epístola diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa era la existencia de Pablo, predicar el evangelio. Y también vemos ese entendimiento de Pablo en torno a su existencia cuando a los corintios les escribe diciéndoles: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciaré el evangelio. Eso era lo que Pablo entendía en torno a su existencia. Conociendo esto, es muy llamativo que cuando Pablo sale de Corinto y va a la ciudad de Éfeso, y los judíos que vivían en esa ciudad le piden a Pablo que permanezca con ellos más tiempo, es muy llamativo que ante esa petición de estos judíos de la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo no vaya a acceder, conociendo que la existencia del apóstol Pablo estaba vinculada con la predicación del evangelio. Va a ser muy llamativo que los judíos de la ciudad de Éfeso le pidan que se quede más tiempo con ellos para que les exponga de una forma aún más clara la realidad de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Acompáñame un momento a Hechos capítulo 18, versículo 20. Los cuales, hablando de los judíos de la ciudad de Éfeso, los cuales le rogaban a Pablo que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Y debemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no accedió a esto si el propósito de la vida del apóstol Pablo era precisamente llevar a las personas a la fe en que Jesús era el Mesías prometido? Para entender este actuar del apóstol Pablo, regresemos a Corinto, donde hemos quedado, y veamos lo que Lucas nos narra en torno a el desarrollo de la expansión del evangelio. Hechos capítulo 18, versículo 18. Allí, posicionados en Corinto, dice Lucas: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. El apóstol Pablo pone el fin de la estadía en Corinto de más de 18 meses debido a que había realizado un voto al Señor, y tenía que llegar a Jerusalén antes de la fiesta de la Pascua para cumplir con lo que era determinado realizar al presentar ofrenda al Señor. Pero aún con esa premura que tiene Pablo de llegar a Jerusalén, su labor de predicación del evangelio seguía estando presente en su mente. Esa era su vida, ese era su ser, predicar el evangelio. Y por eso lleva consigo a Priscila y Aquila, este matrimonio de creyentes que fueron tan importantes para el apóstol Pablo. Y los llevó consigo porque tenía el propósito de que ellos iniciaran la labor en la ciudad de Éfeso y que empezaran digámoslo así, a abonar el camino, el territorio, para que cuando Pablo regresara una vez más a Éfeso, pudiesen continuar entonces dicha labor. Por eso toma a Aquila y Priscila y los lleva allí a Éfeso. Éfeso,
ciudad de la cual voy a ahondar la próxima vez que nos encontremos en torno a la exposición del libro de los Hechos. Éfeso era la ciudad más importante de la región del Asia Menor. Y entendemos entonces lo que hemos expresado desde la última enseñanza, que la forma en que el apóstol Pablo había concebido la expansión del evangelio era situarse en las principales ciudades de cada región. Corinto, la principal ciudad de la región de Acaya. Éfeso, la principal ciudad de la región del Asia Menor. Leamos la primera parte del versículo 19 de Hechos 18. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, hablando de Aquila y Priscila. John Paul Hill, profesor del Nuevo Testamento del Seminario Bautista del Sur, expresa: el ministerio de Pablo en Éfeso, que duraría 3 años, seguía el modelo ya establecido en Corinto de establecer su misión en el principal centro metropolitano de una región y trabajar desde allí. En la época de Pablo, Éfeso era la ciudad más poblada de Asia Menor y el centro comercial y político de toda la provincia. Y en lo que nos narra Hechos capítulo 18, en el poco tiempo que el apóstol Pablo en este momento pudo estar allí en la ciudad de Éfeso, en ese tránsito desde Corinto hacia Jerusalén, el apóstol Pablo entró como era común en él, en la sinagoga, para exponer en medio de los judíos y de los temerosos de Dios que vivían en Éfeso la verdad de que el Cristo, el Mesías prometido por las Sagradas Escrituras, era Jesús de Nazaret. A pesar del poco tiempo, Pablo entra allí en ese tránsito hacia Jerusalén y predica la verdad acerca de Jesucristo. Versículo 19 de Hechos 18. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Y nosotros sabemos el contexto de lo que se discutía por parte de Pablo con los judíos cuando entraba a la sinagoga. Ahora, a diferencia de lo que había acontecido en Tesalónica o en Corinto, donde los judíos se habían levantado en contra de la enseñanza de Pablo, los judíos de la ciudad de Éfeso se interesaron sobremanera de lo que Pablo estaba enseñando, y por eso le piden que se quede con ellos más tiempo. Y es aquí que nos encontramos con la sorprendente respuesta de Pablo a esta petición, negándose a ella. Pero ya entendemos que fue a causa del voto que había realizado al Señor y que debía cumplir. Hechos 18, versículo 19 al 21. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos. Ahora, Reina Valera añade algo que no está en los manuscritos más antiguos, pero que es una explicación de por qué no lo hizo, diciendo, dice Reina Valera: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Y ahora lo que continúa, también está en los manuscritos más antiguos: pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Sí, amados hermanos, sin duda el apóstol Pablo tenía en mente a Éfeso y cumplir allí la labor de predicar el evangelio. Por eso deja allí a Priscila y Aquila. Pero el voto que había realizado al Señor era una prioridad en ese momento en su vida. Y por eso no puede acceder a la petición de los judíos en Éfeso. Ahora, debemos hacernos la pregunta: ¿por qué Pablo había hecho un voto a Dios? Casi siempre cuando leemos en esto se nos viene a veces un conflicto de decir, bueno, el apóstol Pablo, precisamente quien señalaba que todas las estipulaciones religiosas del antiguo pacto eran una sombra que apuntaba hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y personas a veces equivocadamente incluyen en ello los votos y los juramentos. Pero ese es el conflicto que se genera en la mente de muchas personas, que hay una contradicción en la forma en que el apóstol Pablo enseñaba y ahora en él actuaba, porque involucran en eso los votos y los juramentos. Ahora, tenemos que entender que un voto se realizaba ya sea en agradecimiento a Dios por las bendiciones concedidas, que en el caso de Pablo sin dudas estaba relacionado por el cuidado y protección que el Señor Jesucristo había tenido con él en Corinto, como se le había prometido en visión,
Pero también un voto se realizaba como parte de una petición de bendiciones futuras que en el caso del apóstol Pablo estaría vinculado con sus próximos viajes. F.F. Bruce comenta: antes de zarpar, se hizo cortar el cabello. Se lo había dejado crecer durante el periodo de un voto que había hecho. Probablemente no fuera un voto nazareo formal, que legalmente no podía llevarse a cabo fuera de la Tierra Santa, sino un voto privado, el cumplimiento del cual era un acto de acción de gracias, posiblemente por la promesa divina del versículo 10 de la protección del Señor Jesucristo de Pablo en Corinto. Esto se había confirmado, esa protección, al haber sido preservado de todo daño durante el ministerio en Corinto, termina señalando Bruce. Esta entonces es la razón por la cual el apóstol Pablo no se queda en Éfeso y rechaza la petición de los judíos de quedarse con ellos más tiempo, pues tenía prisa de llegar a Jerusalén y cumplir lo estipulado en torno a la realización de un voto, que, como explica John Stott, si el voto se cumplía estando ausente en Jerusalén, el cabello todavía podía ser llevado a Jerusalén para ser allí quemado. Y es que, aunque los votos no eran considerados un deber religioso, una vez hecho voto con Dios, eran considerados sagrados y obligatorios. De allí la prisa del apóstol Pablo. De allí que no responda como esperaríamos que respondiera ante la petición de un grupo de judíos que le dice: explícanos más a fondo. Y él diga: no puedo concederles esto porque tenía que ir a cumplir un voto. Pero finaliza, antes de partir, el apóstol Pablo diciéndoles a estos judíos ávidos de información acerca de Jesús como el Cristo prometido, versículo 21, la parte central: pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Pablo tenía la intención de enseñarles el evangelio. Para eso deja a Priscila y Aquila. Él lo tenía en su corazón, pero había hecho un voto a Dios. Y él debía cumplir ese voto principalmente. Capítulo 19, en el versículo 1, que será el texto con que iniciemos cuando retomemos la exposición del libro de los Hechos, nos ayuda a entender que el Señor le permite a Pablo regresar a Éfeso. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Pablo va a regresar a Éfeso y se va a establecer allí 3 años. Se va a establecer en Éfeso 3 años. Pero regresemos al relato de Lucas, en torno a después de que Pablo les dice que no puede acceder a la petición a estos judíos en Éfeso. Lucas, a continuación, va a resumir un largo periodo de tiempo y una gran cantidad de distancia recorrida. Lucas lo va a resumir, tiempo y distancias recorridas, en 2 versículos. Gran cantidad de tiempo y gran cantidad de distancias recorridas. Lucas va a resumirlo en 2 versículos, versículos 22 y 23 de Hechos 18. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. En estos 2 versículos, Lucas expone lo que conocemos como la finalización del segundo viaje misionero de Pablo y el inicio del tercer viaje misionero. En estos 2 versículos, Lucas resume la finalización del segundo viaje misionero del apóstol Pablo y el inicio del tercer viaje misionero. Nos dice el versículo 22 que Pablo subió para saludar a la iglesia, en una clara indicación que después de que llegó al puerto en Cesarea, fue a Jerusalén, donde pudo cumplir su voto y saludar a la iglesia liderada por Santiago. Después descendió a Antioquía de Siria, la iglesia base de las misiones evangelísticas del apóstol Pablo, donde seguro relató lo vivido en este periplo que ahora terminaba. Eso es lo que nos dice Lucas en ese versículo 22 y 23. Lucas nos dice que estuvo allí en Antioquía de Siria algún tiempo, sin duda enseñando en la iglesia, y después tal vez de unos 6 meses
parte de nuevo a visitar las iglesias que se habían conformado en su primer viaje misionero, fortaleciéndolos con su visita, pero con vistas de llegar a Éfeso, donde había dejado a Priscila y Aquila. F.F. Bruce comenta: Pablo parece haber pasado una vez más por Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, no realizando una evangelización pionera, sino ofreciendo ayuda y aliento a antiguos amigos y conversos. En esta ocasión no halló ningún obstáculo en el viaje hacia el oeste, de modo que esta vez encontró el camino abierto a Éfeso, termina señalando Bruce. Y es que ese es el interés de Lucas. Aunque Lucas nos ha narrado en 2 versículos el periplo que tuvo el apóstol Pablo al salir de Éfeso, que nos señala el fin del segundo viaje misionero y el inicio del tercero, Lucas quiere centrarse en lo que aconteció en Éfeso. Lucas quiere centrarse en la petición que habían hecho estos judíos en medio de la ciudad de Éfeso en torno a que querían entender más acerca de que Jesús era el Mesías prometido. Y es precisamente en torno a lo que estaba aconteciendo en dicha ciudad de Éfeso que Lucas centra su relato. Porque, amados hermanos, aunque Pablo era una potente herramienta en las manos del Señor Jesucristo, de la cual vemos a ese hombre y lo admiramos, una poderosa herramienta en las manos del Señor Jesucristo en pos de la expansión del Evangelio, entendemos que era el Señor quien realizaba esta labor por medio de hombres como Pablo. Y el deseo de parte de los judíos de la ciudad de Éfeso de conocer más acerca del Evangelio, de cómo Jesús es el cumplimiento de la promesa de aquel que habría de venir, que Pablo no pudo satisfacer a causa del voto que había realizado, ese deseo de conocimiento no quedaría sin ser satisfecho por parte del Señor. Ese anhelo, esa pasión que surgió en los judíos de Éfeso de que les explicaran más de cómo era posible que Jesús de Nazaret fuese el Cristo esperado, ese deseo que Pablo no pudo satisfacer por este voto que había realizado y por la premura que tenía de llegar a Jerusalén, el Señor de la iglesia, quien expande realmente la iglesia, no iba a dejar insatisfecho a estos hermanos. Versículo 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo que concernía al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos es la abreviación del nombre Apolonio. Este hombre que nos relata Lucas era oriundo de Alejandría, una ciudad al norte de África, una ciudad enfocada en el desarrollo intelectual, poseedora a la época de la biblioteca más grande, cuna de la versión de las Escrituras que era utilizada por parte de los apóstoles y discípulos en la expansión del Evangelio, la Septuaginta. Ese contexto de que Apolos viniese de Alejandría nos presenta a un hombre rodeado de un ambiente de conocimiento. Lucas señala también que era un varón elocuente, es decir, con gran capacidad retórica en expresión y poderoso en las Escrituras, nos dice Lucas, es decir, un conocedor, un docto en las Sagradas Escrituras, que para nosotros es el Antiguo Testamento. Las Sagradas Escrituras que poseían ellos es lo que es nuestro Antiguo Testamento. También el texto nos permite entender que el Señor en su providencia había llevado el Evangelio a Alejandría por medio de un instrumento del cual no conocemos su nombre. Y esto podemos afirmarlo, pues Apolos había sido expuesto a la verdad de Cristo. Se le había mostrado cómo Jesús era el Mesías prometido. Así nos lo señala el versículo 25 al decir que había sido instruido en el camino del Señor. Y el Señor en el libro de los Hechos estaba hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que Apolos había sido instruido en torno a la realidad de que Jesús de Nazaret era el Cristo prometido, el Mesías prometido. Y además se nos dice que era de espíritu fervoroso, apasionado.
Y con dichas dotaciones, con estas características, este hombre llegó a Éfeso a enseñar lo concerniente al Señor. O como otras versiones traducen de manera más precisa, y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. O enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Y quiero señalar lo siguiente en torno a esta referencia que las Escrituras hacen de este hombre Apolos. Y de esa manera en que enseñaba acerca de Cristo con esa pasión y efervescencia. Una característica que se desarrolló en la ciudad de Alejandría en torno a la interpretación escritural fue lo que se conoce como la interpretación alegórica. Y esto debido a la influencia de un judío del siglo I llamado Filón, quien tenía la intención de hacer compatibles las escrituras del Antiguo Testamento con las filosofías que estaban en boga en ese momento. Es decir, cuando hablamos de una interpretación alegórica, esa ciudad se caracterizó por una interpretación del texto escritural de una manera muy libre. Es decir, en muchas ocasiones haciendo decir al texto lo que claramente no se expresaba por parte del autor humano que había escrito la porción de la escritura que ellos llegaban a interpretar. Esta forma de interpretación fue utilizada por los cristianos de esa región, espiritualizando el texto en muchas ocasiones, es decir, vinculándolo con una porción de ellas que estaba interpretando con una verdad espiritual que no se veía claramente que el autor humano estuviese queriendo expresar. Así que utilizando esta forma de interpretación que era muy común en la ciudad de Alejandría, en la historia de la iglesia existieron abusos de parte de algunos que señalaban una enseñanza que realmente no se veía que se encontrara en el pasaje indicado. Eso es característico en la historia de la iglesia de Alejandría, desde la época en que Apolos viene llegando a Éfeso. Ahora, ¿qué quiero señalar con esto? Este principio exegético tiene una base, la alegoría tiene una base. El principio exegético, aunque muy mal utilizado en muchas ocasiones, tiene una base y es sobre esa base que yo quiero llamar la atención. El principio exegético de la alegoría tiene como base saber que además de un autor humano, hay un autor divino direccionando toda la historia de la redención. Y en nuestras convicciones cristianas, dirigiendo toda la historia hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en un hombre docto en las Escrituras como Apolos, este principio de saber que además de un autor humano hay un autor divino dirigiendo las Escrituras, ese principio bíblico en un hombre docto como Apolo, le permitieron contemplar de una manera mucho más rica que otros cómo ellas exponían la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Porque como señala Mitchell Chase, tipología y alegoría no son sinónimos, pero están relacionados. Ambos son ejemplos de cómo ver en un texto un significado que va más allá del propio texto. Amados hermanos, esta potencia, esta característica en un hombre docto como Apolos no podemos dejarla pasar. Lutero, por ejemplo, conociendo esta característica presente en Apolos, al entender las Escrituras, llegó a proponerlo como el autor del libro de los Hebreos, por esa capacidad de exponer el cumplimiento de los tipos del Antiguo Testamento en torno a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta misma inquietud en torno a Apolos la tiene el profesor del Nuevo Testamento, Paul Hill, quien expresa: Alejandría fue la cuna del método alegórico escritural, asociado a Filón y más tarde eruditos cristianos como Clemente y Orígenes. Y dice Paul Hill, resulta tentador considerar que Apolos estaba impregnado de estos métodos. Y me inclino a pensar lo mismo, no que Apolo utilizara la alegoría, pero sí sobre la base del principio de un autor divino que direcciona todo hacia Cristo, y siendo un docto de las Escrituras, una potencia inmensa de tomar las Escrituras del Antiguo Testamento y exponer cómo se cumplían en Jesús de Nazaret. Este entendimiento exegético en un hombre docto de las Sagradas Escrituras como Apolo, sin duda, le permitieron correctamente ver cómo toda ella gritaba la persona y obra de Cristo, y eso era lo que ahora exponía. Y volvamos al contexto.
Éfeso había quedado, los judíos de Éfeso habían quedado con el gran anhelo de que alguien les expusiese correctamente, con pasión, cómo era posible que Jesús fuera el Cristo prometido. Pablo no pudo cumplir ese deseo por el voto que había realizado, pero ese deseo fue llenado con un hombre con estas características por parte del mismo Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo quien expande su iglesia. Los hombres solo son herramientas en las manos del Señor. Witterition III expresa la frase: habiendo sido instruido en el camino del Señor, indica que Apolos había recibido instrucción cristiana formal, pues el término Señor aquí, como a menudo en otras partes de los Hechos, probablemente se refiere a Jesús. Esta frase explica entonces la que sigue, indicando cómo podía enseñar con exactitud las cosas acerca de Jesús. Es decir, Apolos era capaz de utilizar las Escrituras cristológicamente, termina señalando Witterition. Vamos, hermanos, pero estas características maravillosas de este hombre y la capacidad de exponer cómo Jesús era el Cristo prometido, la Escritura no oculta la falencia de los hombres de Dios. Y en torno a Apolos era el hecho de que su conocimiento todavía debía ser perfeccionado. El versículo 25 termina diciendo: aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y nos tenemos que preguntar, ¿qué quiere expresar Lucas con esto? Y no es fácil saberlo con certeza. Pero hay características que se nos han dicho acerca de Apolos que nos permiten descartar lo que no significa y así acercarnos al significado más posible de lo que esta frase señala. De Apolos se nos ha dicho que es un creyente, es un cristiano, porque se nos ha dicho que fue instruido en el camino del Señor. Así que la expresión, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, no significa que Apolos ya no fuera un cristiano, como algunos exégetas llegan a concluir. Pero en torno a que solamente conocía el bautismo de Juan, lo que sí podemos afirmar es que el bautismo de Juan siempre estuvo vinculado con el llamado al arrepentimiento, la necesidad de reconocerse como un pecador, como un necesitado del Salvador. Quiero que me acompañes, mis amados hermanos, sin perder Hechos 18, a Marcos capítulo 1, versículo 4. Miremos el inicio del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 4. El Evangelio de Marcos inicia diciendo: bautizaba Juan en el desierto, Juan el Bautista, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y miremos cómo Mateo también inicia el Evangelio en Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Al ver él, cuando habla de él es Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Darrell Booth comenta: Apolos es una figura atrapada en transición que ministraba en la diáspora y por lo tanto necesitaba ser actualizado. Su predicación no es inexacta, simplemente era incompleta. El Evangelio de Cristo, amados hermanos, son las buenas nuevas de Dios, de la provisión divina a la incapacidad humana de poder ser aprobados por Dios. Y tal vez a Apolos le faltaba mostrar lo que significaba estar ahora en unión con Cristo, la seguridad que el pecador encuentra en él, pues como el apóstol Pablo va a enseñar en el capítulo 6 de la epístola a los Romanos, el bautismo que el Señor Jesucristo ordenó es la identificación existencial que ahora tenemos con Él por medio del Espíritu Santo. Así que el énfasis de que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan muestra una parte incompleta que le faltaba vincular lo que significa ahora estar unidos a Cristo, que el bautismo que el Señor ordenó expresa claramente. Acompáñame, sin perder Hechos 18, a Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. El apóstol Pablo expone lo que significa ser bautizados en Cristo. Ser bautizados
en la ordenanza del Señor. Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta es una expresión de unión existencial. Unidos en la muerte con Cristo, sepultados con Cristo, pero resucitados con Él para nueva vida. Así que sin ser dogmático me inclino a pensar que el énfasis de Apolo en su enseñanza hasta ese momento era un llamado al arrepentimiento, pero no la presentación de la seguridad de aquel que ahora se aferra existencialmente a Cristo, sea judío o sea un gentil. Pero esta falencia en el entendimiento de Apolos también nos da la oportunidad de ver un aspecto vital en la personalidad de un servidor de Cristo. Aunque Apolos necesitaba ser complementado en la enseñanza que daba, tenía la potencia de mostrar cómo Jesús era el Cristo prometido, tenía esa potencia de mostrar los aspectos de sombra tipológicos que el Antiguo Testamento señalaba y cómo Cristo era el cumplimiento de ello, pero todavía le faltaba el aspecto de mostrar los frutos que el creyente ahora tenía en torno a su unión con Cristo. Pero esa falencia en el entendimiento de Apolos nos da la oportunidad de exponer un aspecto vital en la personalidad de un servidor de Cristo, versículo 26 de Hechos 18. Y Apolos comenzó a hablar con autoridad, con denuedo en la sinagoga allí en Éfeso. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Cómo reaccionaría Apolos? ¿Cómo reaccionaría este hombre tan dotado de conocimiento, tan lleno de capacidades en la exposición escritural ante la corrección de una pareja de esposos? ¿Cómo reaccionó Apolos ante el hecho de que fuese una mujer la que tomó la iniciativa en la exposición más exacta del camino de Dios? Pues el texto así parece indicarlo cuando primero nombra a Priscila y después a su esposo Aquila. ¿Cómo reaccionó este hombre tan dotado? Apolos reaccionó con humildad. Se enriqueció con lo que Priscila y Aquila les pusieron, quienes con sabiduría permitieron que terminara de enseñar y después lo tomaron aparte para corregirlo, para guiarlo. F.F. Bruce comenta: el procedimiento de Priscila y Aquila es admirable. Cuánto mejor resulta ofrecer ayuda privada a un maestro cuya comprensión de un asunto es deficiente que corregirlo o denunciarlo públicamente, termina señalando Bruce. Mis amados hermanos, la providencia divina impulsó a Pablo a traer a Priscila y Aquila a Éfeso, pensando en que ellos fuesen preparando el terreno para cuando él volviese. Pero Dios tenía planes que ni Pablo anticipaba, porque es el Señor Jesucristo quien expande la iglesia. Lo demás son herramientas en las manos del Señor. Este matrimonio, Aquila y Priscila, tenían que estar allí en Éfeso para instruir y perfeccionar el ministerio de este poderoso hombre que venía a Alejandría. Y Apolos, ahora con un conocimiento mejor desarrollado, vinculado al llamado del arrepentimiento, la gracia que Dios ha derramado por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, ahora Apolo, después de haber enriquecido a los efesios, quiere ir a Corinto. Seguramente ha escuchado la oposición por parte de los judíos de esa ciudad al evangelio y está convencido de que puede hacer una poderosa labor entre ellos gracias a los dones que Dios le ha provisto. Así que Aquila y Priscila y los demás creyentes de Éfeso que han sido beneficiados por su enseñanza, viendo el desarrollo de su entendimiento, deciden impulsarlo en su propósito, dándole una carta de recomendación para que sea recibido por los hermanos en Corinto. Versículo 27, la primera parte.
Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. David Peterson comenta, los creyentes en Éfeso estaban interesados en promover su ministerio, pero también en beneficiar a otras congregaciones encomendándolo a ellas. Quizás estaban especialmente motivados para ayudar porque habían oído hablar de la oposición al evangelio de parte de los judíos en Acaya y sabían qué poderoso apologista del cristianismo podría ser Apolos en tal contexto. ¿Recuerdan? La semana pasada todo lo que se levantó en torno a Pablo a tal punto que lo expulsan de la sinagoga. Los judíos en Corinto fueron muy distintos a los judíos en Éfeso. Reaccionaron en contra en torno a decir que Jesús de Nazaret era el Cristo prometido. No lo podemos aceptar, como este hombre que murió maldito en una cruz puede ser el Cristo bendito. Apolos, al escuchar esto, conociendo las dotaciones con las cuales Dios lo había llenado, poderoso, docto en las escrituras, sabio, y con ese contexto de Alejandría que no podemos desligar, va entonces a Corinto, versículo 27, parte B. Y llegado él allá, Apolos a Corinto, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. No podemos pasar por alto el por qué Lucas resalta esta característica de aquellos que recibieron con provecho la enseñanza de Apolos. ¿Cuál característica? Lucas dice, a los que por la gracia habían creído. Lucas quiere resaltar lo completo del mensaje que Apolos ahora compartía, donde la gracia está presente. El favor no merecido que disfrutan aquellos que están unidos a Cristo estaba presente ahora en el mensaje que Apolos compartía. Y aquella tensión que el apóstol Pablo vivió con los judíos de la sinagoga en Corinto, ahora con la llegada de Apolos se atizó. Versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Refutaba, es decir, dejaba sin opciones, destruía argumentos, literalmente abrumaba a sus contendores. Así que si muchos llegaron a pensar que ido Pablo, ¿qué haremos? La expansión del evangelio y la defensa de la fe quedaba desprotegida. Estaban muy equivocados, porque es el Señor de gloria quien actúa en medio de su iglesia. Es el Señor Jesucristo quien expande la iglesia y lo hace por medio de instrumentos que Él forma y utiliza según su voluntad. El Señor declaró, yo edificaré mi iglesia. Así que la principal aplicación para nuestra vida de esta enseñanza es clara. Admiramos a Pablo, admiramos a Apolo, admiramos a grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia. Es más, al día de hoy estimamos grandemente a los maestros que el Señor ha provisto en nuestra época. Pero nuestra mirada debe estar en el Señor Jesucristo. Desviar la mirada de Él y colocarla en un hombre muy posiblemente lleve a la decepción, pues el hombre es falible, pero Él no lo es. Como Pablo enseñaría tiempo después a los creyentes de la ciudad de Corinto que precisamente se habían dividido en bandos. Yo soy de Pablo. Otros, no, de Apolos. ¿Quién expone mejor que Apolos? El hecho de que Jesús es el Cristo prometido, nadie. No, yo soy de Pedro. A esa iglesia con esas facciones, Pablo le escribiría tiempo después lo siguiente. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 en adelante. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esa es la aplicación principal para nuestra vida, amados hermanos. Si tú tienes una admiración por un hombre de Dios actualmente o en la historia de la iglesia, eso no está mal, siempre que entiendas que simplemente es un instrumento en las manos del Señor. Y que también te impulse a ti a saber de que el Señor hace con quien quiere lo que quiere.
Ahora, déjame hacer unas aplicaciones secundarias de este texto. A muchos les causa inquietud el hecho de que Pablo hubiese celebrado voto a Dios. Y por eso quiero rápidamente abordar este punto. Un voto a Dios debe verse más como una expresión de agradecimiento que como una manera de entrar en negociación con Dios para que cumpla un deseo propio. Voy a volver a repetir esto. Un voto a Dios debe verse más como una expresión de agradecimiento que como una manera de entrar en negociación con Dios para que cumpla un deseo propio. Observemos que Pablo muy posiblemente había hecho voto a Dios como respuesta a la promesa del Señor Jesucristo en visión de protegerlo en medio de su estadía en Corinto, como fue así. El énfasis que encontramos en las Escrituras es guardarse, es evitar hacer voto a Dios, pero si se ha hecho, debe cumplirse lo que se ha prometido. Quiero mostrarte dos textos. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, para que miremos este principio, esta enseñanza de las Escrituras en torno a ello. Desalienta el hacer un voto a Dios, pero si lo hiciste, debes cumplirlo. Ya entendemos la prisa del apóstol Pablo. Deuteronomio 23, versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas, cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Ahora acompáñame a Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Nuestra confesión de fe lo expresa así en el capítulo 23, que habla de los juramentos y votos lícitos. En el párrafo 5 de nuestra confesión de fe, ese párrafo inicia diciendo: un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y fidelidad. ¿Por qué nosotros debemos ser cuidadosos con esta práctica? ¿Y por qué la Escritura misma trata de desalentar este hecho? Mis hermanos, ¿quién puede asegurar que algo que prometemos lo podamos cumplir? Sea lo que sea. ¿Quién? Quien hace un voto al Señor debe cumplir lo que realiza. Así que es mejor entender nuestra incapacidad y más bien relajarnos en los brazos del misericordioso Señor. Pero si hay alguien que hace un voto, cúmplalo al Señor. Derek Thomas comenta: hay ocasiones en las que la providencia de Dios nos empuja tanto que podemos hacer algún tipo de voto. La consagración es correcta y apropiada. Cuando Dios ha mostrado liberaciones extraordinarias, debemos tener mucho cuidado en cómo respondemos para no despreciar su bondad. Hay momentos en que queremos entregarnos a Él para que pueda tener cada parte de nosotros, y a veces esto puede implicar una promesa de abstenerse de algunas cosas que son perfectamente aceptables, pero que simplemente no son convenientes. Algunos, como los anabaptistas en la época de la Reforma, rechazaron toda necesidad de hacer votos sobre la base de la condenación de Jesús, de los juramentos ideados y diseñados para engañar, como si su condena fuera un rechazo de los juramentos en lugar de un llamado a hablar honestamente. Otros han rechazado los solemnes compromisos porque parecen sugerir una forma de lograr que Dios haga algo por nosotros como resultado de algo que nosotros hacemos por Él. Obviamente, sobre esta base estaría mal, sería una violación de la gracia. Pero el voto involucrado aquí es uno de reconocimiento agradecido de lo que Dios ha hecho por nosotros y el deseo de vivir una temporada en una medida de extraordinaria abnegación como una forma de concentrarnos en entregarnos a Dios. Hay ocasiones, termina señalando Tomás, después de momentos en los que hemos experimentado la bondad de Dios en un grado notable, cuando queremos decir con el autor del himno: toma mi vida y que sea consagrada a ti, Señor. Y Jeffrey Johnson concluye: la Escritura nos enseña que, por un lado, que tomar juramentos y votos no debe ser nuestra práctica diaria. Por otro lado, hay momentos en que es completamente apropiado, necesario y honra a Dios. Una segunda aplicación que quiero expresar de esta enseñanza es la conciencia de que el crecimiento en el conocimiento de la verdad divina nunca termina.
Nunca termina. Nadie puede llegar a pensar que conoce todo acerca de una doctrina. Debemos tener un espíritu enseñable como Apolos mostró que tenía, un hombre tan dotado como estos. Quien piense que tiene un conocimiento pleno en torno a un solo tema divino está muy equivocado, y hay mucho por conocer o perfeccionar en dicho conocimiento. Y esto tiene una implicación. Entender esto tiene una implicación. El deseo y esfuerzo que debemos tener de formarnos, ya sea que seamos ministros de la palabra o simplemente un matrimonio como Aquila y Priscila. Ellos debían estar preparados para cuando en la providencia de Dios colocase en su camino a alguien que pudieran afectar positivamente con su enseñanza y que tal vez se convertiría en esa poderosa herramienta como lo fue Apolos. El estudio requiere esfuerzo, sin lugar a dudas. El estudio, formarse, aprender, profundizar, no es algo liviano, requiere esfuerzo. Pero el fruto que se halla de él supera cualquier otro esfuerzo en este peregrinaje temporal. Una tercera y última aplicación que quiero dar es anhelar tener un espíritu encendido, fervoroso, en llamas, en torno a la verdad que surge de la palabra del Señor. Y esto solo se logra cuando vemos cómo toda ella expone a la bendita persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin dudas, tener esos lentes cristológicos nos hace mejores alumnos y maestros a los pies de la bendita palabra del Señor.